El polvo se levantaba en nubes opacas cada vez que María Belén Álvarez daba un paso sobre el camino de tierra que conducía al mercado del pueblo. El sol de mediodía caía como plomo fundido sobre su cabeza descubierta, pero ella no se detenía. Nunca se detenía. Caminaba con la espalda ligeramente encorvada, los hombros caídos hacia adelante como si cargara un peso invisible, y las manos aferradas a una canasta de mimbre desgastado que había visto mejores días décadas atrás. Su vestido gris, remendado tantas veces que las costuras formaban un mapa de supervivencia, se arrastraba levemente por el suelo polvoriento. Tenía 32 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos y la palidez de su piel la hacían parecer mayor. Su cabello castaño, recogido en una trenza apretada que caía sobre su espalda, mostraba mechones prematuramente blancos que brillaban bajo la luz despiadada. Detrás de ella, formando una fila silenciosa, caminaban sus 3 hijos. Lucas, el mayor, tenía 15 años y los hombros de alguien que había dejado de ser niño demasiado pronto. Su rostro anguloso y su mandíbula apretada revelaban una tensión constante, como un resorte a punto de soltarse. Sus ojos oscuros escaneaban cada rincón del camino, cada sombra, cada movimiento. Vigilaba, siempre vigilaba. Sofía, de 12 años, caminaba con la cabeza gacha y los dedos entrelazados frente a su pecho. Era delgada, casi frágil, con ojos grandes que parecían absorber todo el dolor del mundo sin saber cómo procesarlo. Se mordía el labio inferior hasta dejarlo en carne viva. Y luego estaba Mateo, el pequeño de 8 años, con las rodillas raspadas, el cabello revuelto y una mirada confundida que iba de su madre a sus hermanos, sin comprender por qué el mundo los trataba así. Cuando entraron a la plaza del mercado, el bullicio disminuyó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Las conversaciones se apagaron, las risas se cortaron, las miradas se clavaron en ellos como agujas. María Belén sintió el peso de cada par de ojos, pero no levantó la vista. Siguió caminando hacia el puesto de verduras, donde la señora Carmela reinaba como una reina cruel sobre montañas de papas, zanahorias y cebollas. Carmela era una mujer robusta, de brazos gruesos como troncos y rostro perpetuamente enrojecido por el sol y la mala sangre. Llevaba un delantal manchado y una expresión de desdén permanente. Cuando vio a María Belén acercarse, soltó una carcajada ronca que hizo eco entre los puestos vecinos. ¡Ay, Dios santo! ¡Miren quién viene! La viudita muerta de hambre otra vez. ¿Qué vienes a pedir hoy, mujer? ¿Otra vez limosna disfrazada de compra? Las mujeres que rodeaban el puesto rieron. Algunas disimularon la risa detrás de sus manos, otras no se molestaron en ocultarla. María Belén se detuvo frente al puesto y abrió la boca para hablar, pero su voz salió como un susurro débil, casi inaudible. Solo quería preguntar, ¿cuánto cuestan las papas hoy, señora? Carmela se cruzó de brazos y la miró de arriba a abajo con un desprecio tan palpable que podría cortarse con cuchillo. ¿Las papas? ¿Y con qué piensas pagarlas, ¿Con tus harapos? Porque dinero seguro que no tienes. O tal vez quieres que te las regale, como siempre. Siempre pidiendo, siempre arrastrándote. Eres una vergüenza, mujer. Lucas dio un paso adelante, con los puños apretados y la mandíbula tensa como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Su voz salió baja, cargada de rabia contenida. «No le hable así a mi madre». Carmela rió más fuerte. «Oh, miren al muchachito queriendo defender a su mamá. ¡Qué tierno! ¿Y qué vas a hacer tú, niño? ¿Pelearme? Anda, vete a trabajar como los hombres de verdad, en lugar de andar de guardaespaldas de una mujer que ni siquiera pudo mantener vivo a su marido». El silencio que siguió fue absoluto. María Belén cerró los ojos. Sofía contuvo un sollozo. Mateo miró a su hermano mayor sin entender qué estaba pasando.
pero sintiendo que algo terrible acababa de suceder. Lucas temblaba. Todo su cuerpo vibraba con una furia que no tenía salida. Pero antes de que pudiera responder, María Belén extendió la mano y tocó su brazo. Fue un toque suave, casi imperceptible, pero fue suficiente. Lucas se detuvo, bajó la cabeza, apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. María Belén, con los ojos todavía cerrados, retrocedió un paso. «Perdone, señora, no quise molestarla», y dio media vuelta. Caminó de regreso por el mercado con los 3 niños siguiéndola en silencio. Las risas explotaron a sus espaldas como petardos. Las voces se alzaron en comentarios crueles, en murmuraciones venenosas, en burlas abiertas. «Esa mujer no tiene dignidad. Es patética. Sus hijos van a crecer igual que ella, unos muertos de hambre. Alguien debería sacarla del pueblo. Da lástima verla». María Belén escuchaba cada palabra, las absorbía como una esponja absorbe agua sucia. Pero no respondía, nunca respondía. Solo caminaba, paso a paso, segundo a segundo, respiración a respiración, hasta que llegaron al borde del pueblo, donde terminaban las casas decentes y comenzaban los terrenos abandonados. Su casa estaba allí, casi invisible entre la maleza y el polvo. Era una construcción de adobe agrietado, con techo de lámina oxidada, que hacía ruido cada vez que soplaba el viento. Las paredes exteriores estaban manchadas por la lluvia y el tiempo. No había puerta de verdad, solo una tabla de madera clavada sobre bisagras torcidas. Las ventanas no tenían vidrio, solo telas viejas colgando como fantasmas cansados. Adentro había 2 cuartos pequeños, uno donde dormían los 3 niños y otro donde dormía María Belén sobre un petate raído. La cocina era un rincón con una estufa de leña improvisada y algunos trastos de barro. El piso era tierra apisonada, no había muebles, no había nada que pudiera llamarse lujo, solo lo estrictamente necesario para sobrevivir un día más. Esa tarde, mientras María Belén preparaba tortillas sobre el comal caliente, Lucas se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y la miró en silencio. Sofía estaba sentada junto a Mateo, acariciándole el cabello, mientras el niño jugaba con unas piedritas de colores que había encontrado en el camino. El ambiente era pesado, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Finalmente, Lucas habló. «Mamá, no puedes seguir así». María Belén no levantó la vista del comal. Sus manos se movían mecánicamente, volteando las tortillas, apilándolas en un trapo limpio. «¿Seguir cómo, hijo? Dejando que te traten así, dejando que te humillen, dejando que te pisoteen como si no fueras nada». María Belén cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos, pero no cayeron. «Es más fácil así, Lucas». «¿Más fácil? ¿Más fácil para quién? Porque para nosotros no es fácil verte sufrir todos los días». Sofía intervino con voz suave, pero cargada de dolor. «Mamá, hoy Mateo me preguntó por qué la señora Carmela te odia tanto y yo no supe qué decirle». Mateo levantó la vista de sus piedritas. «Sí, mamá, ¿por qué te odian? Tú no hiciste nada malo». María Belén dejó el comal a un lado y se sentó frente a sus hijos. Sus manos, agrietadas y enrojecidas por el trabajo constante, temblaban ligeramente. Miró a cada uno de ellos con una ternura infinita mezclada con una tristeza aplastante. La gente necesita a alguien a quien despreciar, hijos. Necesita sentirse superior a alguien. Y nosotros somos fáciles, somos pobres, no tenemos protección, no tenemos familia, no tenemos poder. Entonces nos convierten en su blanco. «Pero eso no está bien», protestó Sofía. «No, no está bien. Pero así es el mundo.
Lucas golpeó el suelo con el puño. Pues el mundo está podrido. Y un día, mamá, te juro que un día voy a sacarte de aquí. Voy a conseguir dinero suficiente para que nunca más tengas que aguantar esto. Para que tengamos una casa de verdad. Para que Sofía y Mateo puedan ir a la escuela sin que los miren raro. Para que tú puedas caminar con la cabeza en alto. María Belén sonrió con tristeza. Mi cabeza ya está en alto, hijo. Solo que nadie se molesta en verlo. Comieron en silencio. Tortillas con sal y un poco de frijoles refritos que habían durado toda la semana. No era mucho, pero era lo que había. Mateo se quedó dormido con la cabeza sobre el regazo de su madre. Sofía lo cargó hasta el otro cuarto. Lucas se quedó despierto mirando el techo de lámina y escuchando el viento nocturno que silbaba entre las rendijas. El domingo amaneció con un cielo despejado y un calor que prometía ser insoportable para el mediodía. María Belén despertó temprano, como siempre. Se lavó la cara con agua fría del pozo, se trenzó el cabello con cuidado y se puso su vestido menos remendado, uno azul oscuro que había sido de su madre. Los niños se vistieron en silencio. Lucas se puso una camisa blanca que ya le quedaba pequeña. Sofía se recogió el cabello con una cinta roja que había encontrado en el mercado. Mateo se puso sus únicos zapatos, que tenían agujeros en las suelas. Caminaron hacia la iglesia en silencio. Llegaron antes de que las campanas comenzaran a sonar. María Belén siempre llegaba temprano. Era su estrategia. Entrar antes que todos, sentarse en la última banca pegada a la pared, volverse invisible, rezar en silencio y salir antes de que terminara el último canto. Así evitaba las miradas, los comentarios, las humillaciones públicas. La iglesia era una construcción antigua de paredes blancas y techos altos con vigas de madera oscura. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los fieles. El altar estaba adornado con flores frescas y velas encendidas. El olor a incienso flotaba en el aire. María Belén se arrodilló en su lugar habitual, cerró los ojos y rezó. No sabía si sus oraciones eran escuchadas, pero rezaba de todas formas. Pedía fuerza, pedía paciencia, pedía que sus hijos tuvieran una vida mejor que la suya. La misa comenzó. El sacerdote habló sobre el perdón, sobre la caridad, sobre amar al prójimo. María Belén escuchaba con la cabeza gacha. Las palabras eran hermosas, pero el mundo afuera de la iglesia no se parecía en nada a lo que el sacerdote predicaba. Cuando la misa terminó y la gente comenzó a levantarse, María Belén hizo lo mismo. Lucas ya estaba moviéndose hacia el pasillo, abriendo paso para salir rápido. Sofía tomó la mano de Mateo. Estaban a punto de salir cuando una voz resonó desde el frente de la iglesia, fuerte y clara como una campana de bronce. Señora María Belén Álvarez. El mundo se detuvo. Todas las conversaciones murieron instantáneamente. Todos los movimientos se congelaron. El silencio fue tan absoluto que se podía escuchar el crujir de las velas en el altar. María Belén sintió que el corazón se le paralizaba en el pecho. Se volvió lentamente, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido como la cera. Frente al altar, con las manos detrás de la espalda y la mirada clavada directamente en ella, estaba don Rafael Montes. Era un hombre alto y de presencia imponente, con hombros anchos y una postura que irradiaba autoridad natural. Vestía un traje oscuro impecable, con chaleco y corbata, y llevaba un sombrero de ala ancha en la mano. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás con precisión militar. Su barba, recortada con esmero, enmarcaba un rostro curtido por el sol y el tiempo, pero sus ojos eran penetrantes, inteligentes, llenos de una intensidad que hacía que la gente bajara la mirada cuando los miraba directamente. Tenía alrededor de 45 años, pero su porte era el de alguien que había nacido para liderar,
para mandar, para ser respetado sin necesidad de levantar la voz. Don Rafael Montes era el dueño de la Hacienda Montes, la propiedad más grande y próspera de toda la región. Sus tierras se extendían por kilómetros. Empleaba a más de 50 hombres en sus campos, establos y talleres. Era el hombre más rico del pueblo, el más poderoso, el más respetado. Su palabra tenía más peso que la del alcalde. Su opinión podía hacer o deshacer negocios. Nadie se atrevía a contradecirlo. Nadie le hablaba sin ser invitado. Y nadie, absolutamente nadie, esperaba que él le hablara a una viuda pobre y despreciada en medio de la iglesia llena de gente. Pero ahí estaba, caminando por el pasillo central con pasos firmes y medidos. La gente se apartaba a su paso como olas ante la proa de un barco. Sus ojos no se apartaban de María Belén. Ella sentía que las piernas le temblaban. Sofía se aferró a su brazo. Lucas dio un paso protector hacia adelante, colocándose entre su madre y el hombre que se acercaba. Mateo se escondió detrás de su hermana. Don Rafael se detuvo a 2 pasos de María Belén. La miró directamente a los ojos. Ella no pudo sostenerle la mirada. Bajó la vista al suelo, sintiendo que el peso de todas las miradas en la iglesia la aplastaba como una montaña. «Señora Álvarez», dijo don Rafael con voz firme pero no hostil, «he notado que usted y sus hijos caminan largas distancias cada día. He notado que trabaja sin descanso en el río, lavando ropa bajo el sol más fuerte. He notado que regresa siempre con las manos vacías y la espalda encorvada. Y he notado que nadie en este pueblo le ofrece la mano que usted merece». Las murmuraciones comenzaron a brotar como burbujas en agua hirviendo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué don Rafael le hablaba a ella? ¿Qué quería? María Belén no sabía qué decir. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Don Rafael continuó, sin apartar la mirada. «Necesito a alguien de confianza para supervisar las labores de limpieza y orden en la casa principal de mi hacienda. Es un trabajo digno. El pago es justo y se entrega cada semana. Incluye alimentos para usted y sus 3 hijos. Si acepta, puede presentarse mañana temprano en la entrada principal. Mis empleados la estarán esperando». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie respiraba, nadie se movía. María Belén sentía que el mundo giraba a su alrededor. Lucas la miraba con los ojos muy abiertos. Sofía tenía la boca entreabierta. Mateo no entendía qué estaba pasando, pero sentía que era algo importante. Yo no sé qué decir, don Rafael», murmuró María Belén con voz quebrada. «No necesita decir nada ahora», respondió él con calma. «Solo necesita decidir si acepta o no. Pero le aseguro que en mi hacienda el trabajo duro es valorado y el respeto no se niega a nadie». Hizo una pequeña inclinación de cabeza, un gesto de respeto que nadie esperaba ver de un hombre como él hacia una mujer como ella. Luego se dio media vuelta y salió de la iglesia con la misma autoridad con la que había entrado. El eco de sus pasos resonó en el silencio absoluto. Cuando la puerta se cerró detrás de él, las murmuraciones explotaron como una tormenta. ¿Qué fue eso? ¿Por qué le ofreció trabajo a ella? Tiene que haber algo más. Don Rafael nunca hace nada sin razón. Esa mujer debe haberlo buscado, debe haberlo seducido de alguna forma. Carmela, con los brazos cruzados y el rostro rojo de indignación, siseó entre dientes. Yo siempre sospeché que esa viuda era una víbora. Se hace la inocente, pero miren cómo consiguió la atención del hombre más importante del pueblo. Doña Estela, una mujer delgada y avinagrada conocida por su lengua venenosa, asintió con fuerza. Las aguas tranquilas son las más sucias. Esa mujer tiene algo oscuro, siempre lo supe. María Belén no escuchó nada más. Tomó a sus hijos de las manos y salió de la iglesia con paso rápido, casi corriendo. Las miradas la seguían como sombras.
Las voces la perseguían como fantasmas. Pero ella no se detuvo hasta que llegó a su casa. Cerró la puerta detrás de ella y se dejó caer contra la pared, temblando de pies a cabeza. Lucas se arrodilló frente a ella. «Mamá, ¿vas a aceptar?» Ella no respondió. Sofía se sentó a su lado y le tomó la mano. «Mamá, don Rafael te respetó, te habló con dignidad. Nadie aquí te ha tratado así en años». Mateo, con voz pequeña, preguntó: «¿Vamos a tener comida todas las semanas, mamá?» María Belén cerró los ojos. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de confusión, de esperanza frágil, de miedo y de algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo, algo parecido a la dignidad. Esa noche no durmió. Se quedó despierta, mirando el techo de lámina, escuchando la respiración profunda de sus hijos en el cuarto contiguo. Se preguntó por qué don Rafael le había ofrecido ese trabajo. Se preguntó qué querría a cambio. Se preguntó si era una trampa. Se preguntó si debía arriesgarse. Pero en el fondo de su corazón, en ese lugar pequeño y oscuro, donde todavía vivía una chispa de esperanza, supo la respuesta. Iba a ir, iba a aceptar, porque sus hijos merecían algo mejor, porque ella merecía algo mejor, y porque por primera vez en años alguien la había mirado como si fuera más que basura en el camino. Al amanecer, María Belén se levantó, se lavó la cara, se puso su vestido azul y comenzó a caminar hacia la hacienda Montes. Lucas insistió en acompañarla, pero ella le pidió que se quedara con sus hermanos. Necesitaba hacer esto sola. El camino era largo, 1 hora a pie bajo el sol naciente, pero cada paso la acercaba a algo nuevo, algo desconocido, algo que daba miedo, pero también algo que por primera vez en mucho tiempo se sentía como una oportunidad. Y mientras caminaba, con el polvo del camino levantándose a su alrededor y el sol creciendo en el horizonte, María Belén Álvarez sintió que algo dentro de ella comenzaba a despertar. Una chispa pequeña, frágil, pero viva. Y esa chispa, sin que ella lo supiera todavía, estaba a punto de convertirse en fuego. Los portones de hierro forjado de la hacienda Montes se alzaban como gigantes silenciosos bajo el sol de la mañana. María Belén se detuvo frente a ellos, con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Sus manos temblaban. Había caminado durante 1 hora completa desde su casa, pero ahora que estaba ahí, frente a esa entrada imponente, las piernas le flaqueaban. Miró hacia atrás, hacia el camino polvoriento que había recorrido, y por un instante consideró dar media vuelta y regresar. Pero entonces recordó los ojos de sus hijos esa mañana, llenos de esperanza y miedo mezclados, y supo que no podía retroceder. Respiró hondo y tocó la campana que colgaba junto al portón. El sonido resonó claro y fuerte en el aire quieto. Segundos después, un hombre de edad avanzada, vestido con ropa de trabajo limpia y un sombrero de paja, apareció del otro lado de las rejas. La miró con ojos curiosos pero no hostiles. «¿Señora Álvarez?», preguntó con voz ronca. Ella asintió, incapaz de hablar. El hombre sonrió levemente y abrió el portón con un chirrido metálico. «Don Rafael la está esperando, venga conmigo». María Belén entró y sintió que cruzaba un umbral hacia otro mundo. El patio principal era amplio, pavimentado con piedras lisas y rodeado de jardines cuidados, con flores de colores vibrantes que nunca había visto en el pueblo. En el centro había una fuente de piedra tallada de donde brotaba agua cristalina. A los lados se extendían establos relucientes, corrales ordenados donde pastaban caballos magníficos y construcciones secundarias que parecían más sólidas que cualquier casa del pueblo. La casa principal era majestuosa, de 2 pisos,
con paredes blancas impecables, ventanas grandes con marcos de madera oscura y un balcón amplio en el segundo nivel. Todo hablaba de poder, de orden, de una vida completamente diferente a la que ella conocía. El hombre la condujo a través del patio. Varios empleados trabajaban en diferentes tareas, alimentando a los animales, reparando cercas, transportando sacos. Todos se detuvieron a mirarla cuando pasó. Sus rostros mostraban curiosidad, algunos sorpresa, pero ninguno el desprecio al que estaba acostumbrada. Eso la desconcertó más que cualquier otra cosa. Entraron a la casa por una puerta lateral que daba a un pasillo amplio con pisos de cerámica brillante y paredes decoradas con pinturas de paisajes y retratos antiguos. El techo era alto, con vigas de madera tallada que se cruzaban formando patrones geométricos. Todo olía a limpio, a madera pulida, a flores frescas. María Belén se sintió pequeña, fuera de lugar, como una mancha de barro sobre una superficie inmaculada. El hombre la llevó hasta un salón espacioso con ventanas que daban al jardín trasero. Había muebles de madera oscura, estantes llenos de libros con lomos de cuero, una alfombra tejida a mano sobre el piso y un escritorio grande donde estaban esparcidos documentos y mapas. Junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y la vista perdida en el horizonte, estaba don Rafael. «Señora Álvarez ha llegado, patrón», anunció el hombre mayor. Don Rafael se volvió lentamente. Sus ojos se encontraron con los de ella y por un instante María Belén sintió que el mundo se detenía. Él sonrió. No era una sonrisa grande ni efusiva, sino una curvatura sutil de los labios que transmitía algo cálido y genuino. «Señora Álvarez, me alegra que haya venido». «Gracias, Esteban. Puedes retirarte». El hombre mayor asintió y salió del salón, cerrando la puerta tras de sí. María Belén se quedó parada en medio del cuarto, con las manos entrelazadas frente a ella y la vista clavada en el suelo. Don Rafael caminó hacia ella con pasos tranquilos. «No necesita estar nerviosa», dijo con voz suave. «Aquí nadie la va a juzgar ni a maltratar». Ella levantó la vista tímidamente. Los ojos de don Rafael eran de un color castaño profundo, llenos de una seriedad que inspiraba respeto, pero también de una calidez inesperada. «Yo no sé por qué me ofreció este trabajo, don Rafael. No sé qué espera de mí». Él se detuvo a unos pasos de distancia, manteniendo una distancia respetuosa. «Espero que haga lo que sabe hacer bien. Trabajar con dedicación y honestidad, nada más. Y en cuanto a por qué se lo ofrecí, ya se lo dije ayer. La he observado durante años, señora Álvarez. La he visto caminar bajo el sol más fuerte sin quejarse. La he visto soportar humillaciones sin responder con violencia. La he visto cuidar de sus hijos con una dignidad que muchas personas con riquezas no poseen. Eso me dice más sobre su carácter que cualquier recomendación escrita». María Belén sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Hacía tanto tiempo que nadie le decía algo así. Hacía tanto que nadie la veía como algo más que basura. «Yo solo soy una viuda pobre, don Rafael. No tengo educación, no tengo...» «Tiene algo mucho más valioso que la educación formal», la interrumpió él con firmeza. «Tiene honor, tiene fuerza, y tiene un corazón que no se ha roto a pesar de todo lo que ha soportado. Eso es lo que valoro. Eso es lo que necesito en mi casa». Ella no supo qué responder. Don Rafael continuó con un tono más práctico. «Le mostraré sus responsabilidades. Supervisará la limpieza de la casa principal, coordinará a las otras 2 empleadas que trabajan aquí y se asegurará de que todo esté en orden. No tendrá que hacer el trabajo pesado sola, solo coordinar y supervisar. El pago es de 20 pesos a la semana, más alimentos para usted y sus hijos. Puede llevar comida a casa todos los días. Y si sus hijos necesitan algo, ropa, zapatos, útiles escolares,
Solo tiene que decírmelo. 20 pesos a la semana. Era más de lo que ganaba en un mes lavando ropa en el río. María Belén sintió que las rodillas le temblaban. Yo no sé cómo agradecerle, don Rafael. No necesita agradecerme. Solo necesita hacer su trabajo con la misma dedicación con la que ha cuidado de sus hijos todos estos años. Los primeros días fueron extraños. María Belén llegaba cada mañana al amanecer y se quedaba hasta el atardecer. Las otras dos empleadas, Rosa y Clemencia, eran mujeres mayores que al principio la miraron con desconfianza. Pero don Rafael les dejó claro que María Belén tenía su confianza absoluta y que cualquier falta de respeto hacia ella sería considerada una falta de respeto hacia él. Después de eso, las dos mujeres cambiaron su actitud. No eran cálidas, pero eran respetuosas. María Belén trabajaba con una diligencia que sorprendió a todos. Organizaba, limpiaba, supervisaba cada detalle. Aprendía rápido, hacía preguntas cuando no sabía algo, y poco a poco la casa comenzó a funcionar con una eficiencia que don Rafael no había visto en años. Pero lo que más lo sorprendía no era su capacidad de trabajo, era la forma en que trataba a las cosas, con cuidado, con respeto, como si cada objeto, cada mueble, cada rincón de esa casa fuera algo precioso que merecía atención. Y cuando hablaba con él, siempre breve, siempre formal, había una humildad genuina en sus palabras que no era servilismo, sino dignidad silenciosa. Don Rafael comenzó a buscar excusas para cruzarse con ella durante el día. Preguntaba por cosas que no necesitaba preguntar. Revisaba áreas que ya sabía que estaban en orden, y cada vez que la veía, sentía algo que no había sentido en años. Una calidez, una conexión, algo que iba más allá del respeto profesional. Una tarde, 2 semanas después de que María Belén comenzara a trabajar, don Rafael la encontró en el jardín trasero regando las plantas con una regadera vieja. El sol de la tarde doraba su cabello y su rostro, y había una expresión de paz en sus ojos que él nunca había visto antes. Se acercó sin hacer ruido y se quedó observándola en silencio. Cuando ella lo sintió y se volvió sobresaltada, él sonrió. No quise asustarla. No se preocupe, don Rafael, ya casi termino aquí. No hay prisa. Tómese su tiempo. Hubo un silencio, no incómodo, sino cargado de algo no dicho. Don Rafael rompió el silencio con una pregunta que había querido hacer durante días. ¿Sus hijos están bien? María Belén asintió, con una sonrisa pequeña pero genuina. Sí, están muy agradecidos. La comida que he podido llevar a casa ha cambiado todo. Mateo está más fuerte. Sofía sonríe más. Y Lucas ya no tiene esa mirada de rabia constante. Me alegra escuchar eso. Otro silencio, más largo, más pesado. Finalmente, María Belén reunió el coraje para preguntar algo que la había estado atormentando. Don Rafael, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me eligió a mí? Hay muchas mujeres en el pueblo que habrían aceptado este trabajo. Mujeres con mejor reputación. Mujeres que no habrían soportado ni un día lo que usted ha soportado durante años. La interrumpió él con suavidad. Señora Álvarez, yo no elegí a alguien con buena reputación. Elegí a alguien con buen carácter, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Ella lo miró a los ojos. Realmente lo miró. Y en ese momento algo cambió. Algo invisible, pero palpable. Una conexión que antes no estaba ahí o que había estado dormida y ahora despertaba. Gracias, susurró ella. Nadie nunca me ha dicho algo así. Pues deberían haberlo hecho hace años. Ese fue el momento. El instante en que el respeto comenzó a transformarse en algo más profundo. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos lo sintieron.
Mientras tanto, en el pueblo, la envidia crecía como una plaga. Las mujeres del mercado no hablaban de otra cosa. Carmela era la más vocal. Esa víbora debe haber hecho algo para seducir a don Rafael. No me lo van a decir. Una mujer así no consigue un trabajo como ese por mérito propio. Doña Estela, siempre dispuesta a añadir leña al fuego, asintió con vehemencia. Yo escuché que pasa mucho tiempo a solas con él, que entran juntos a la casa y cierran las puertas. ¿Qué clase de trabajo requiere eso? Es una desvergonzada, añadió otra mujer. Siempre lo fue. Se hacía la pobre, la humilde, pero miren cómo engañó al hombre más poderoso del pueblo. Las murmuraciones se convirtieron en rumores. Los rumores se convirtieron en mentiras concretas. Y las mentiras comenzaron a esparcirse como fuego en pasto seco. Un día, mientras María Belén caminaba de regreso a casa con una canasta llena de comida que don Rafael insistía en que llevara, un grupo de mujeres la interceptó en el camino. Eran 5. Carmela estaba al frente, con los brazos cruzados y una expresión de desdén absoluto. «Miren quién viene, la nueva reina del pueblo». María Belén se detuvo. Intentó rodearlas, pero las mujeres formaron un semicírculo bloqueándole el paso. ¿A dónde vas tan rápido, mujer? ¿No tienes tiempo para hablar con nosotras ahora que eres la empleada favorita de don Rafael? Por favor, déjenme pasar, dijo María Belén con voz baja. ¿O qué? ¿Vas a correr a contarle a tu protector?, se burló Carmela. Todos sabemos lo que realmente estás haciendo en esa hacienda. Todos sabemos cómo conseguiste ese trabajo. María Belén apretó la canasta contra su pecho. Yo solo trabajo. Nada más. ¿Trabajas?, rió Estela con crueldad. Sí, claro. Trabajas de rodillas, seguramente. Las otras mujeres rieron. María Belén sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, pero no respondió. Intentó pasar, pero Carmela la empujó con fuerza. María Belén tropezó y cayó de rodillas. La canasta se volcó y la comida rodó por el suelo polvoriento. Eso es lo que mereces, mujer, arrastrarte en el polvo, ahí es donde perteneces. María Belén se quedó en el suelo, temblando, mientras las mujeres se alejaban riendo. Recogió la comida con manos temblorosas. Limpió el polvo de las tortillas y los frijoles y siguió su camino con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando llegó a casa, Lucas vio su rostro y supo inmediatamente que algo había pasado. ¿Qué te hicieron, mamá? Nada, hijo, solo palabras. No son solo palabras, te lastimaron. Estoy bien, pero no estaba bien, y Lucas lo sabía. Los días siguientes fueron peores. Alguien pintó palabras obscenas en la pared de su casa. Alguien dejó basura frente a su puerta. Y una noche, mientras dormían, alguien arrojó piedras contra el techo de lámina, haciendo un ruido ensordecedor que despertó a los 3 niños gritando de miedo. María Belén ya no sabía qué hacer. Pensó en renunciar. Pensó en alejarse de don Rafael para que las cosas volvieran a ser como antes. Pero entonces recordó la mirada de esperanza en los ojos de sus hijos cuando comían bien por primera vez en años y supo que no podía retroceder. Una semana después, la mentira llegó y fue devastadora. Carmela y Estela fueron directamente a la hacienda, pidieron hablar con don Rafael y le contaron una historia inventada de pies a cabeza. Dijeron que María Belén había estado casada antes de su difunto esposo. Dijeron que había abandonado a ese primer marido y a 2 hijos para huir con otro hombre. Dijeron que sus hijos actuales eran producto de esa unión ilícita y que ella había mentido sobre todo su pasado. Don Rafael las escuchó en silencio. Su rostro no mostraba emoción, pero algo dentro de él se tensó. Cuando las mujeres terminaron, él agradeció fríamente por la información y las despidió.
Esa tarde, cuando María Belén llegó a trabajar, don Rafael la llamó a su estudio. Ella entró con una sonrisa, pero la sonrisa murió cuando vio su expresión. «Siéntese, señora Álvarez». Ella se sentó, con el corazón acelerado. Don Rafael caminó de un lado a otro del estudio, con las manos detrás de la espalda. «¿Es verdad que estuvo casada antes de su difunto esposo?» María Belén palideció. «¿Qué? No. ¿Quién le dijo eso? ¿Es verdad que tiene otros hijos en algún lugar?» «No, don Rafael. Mis únicos hijos son Lucas, Sofía y Mateo. Yo solo estuve casada una vez, con el padre de mis hijos. ¿Por qué me pregunta esto?» Don Rafael se detuvo y la miró fijamente. «Porque me han dicho que mintió sobre su pasado, que ocultó información, y necesito saber si puedo confiar en usted». María Belén se puso de pie, temblando de pies a cabeza. «Yo nunca le he mentido, don Rafael, nunca. Quien le haya dicho eso está mintiendo. ¿Y por qué alguien mentiría sobre algo así?» «Porque me odian», respondió ella con voz rota. «Porque no soportan que alguien como yo tenga algo bueno, porque la envidia los consume». Don Rafael quería creerle. Con cada fibra de su ser quería creerle. Pero la duda ya estaba plantada. La semilla del veneno ya había germinado. «Necesito tiempo para pensar, señora Álvarez. Tómese el resto del día libre». Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Don Rafael, por favor, yo nunca necesito pensar», repitió él, dándole la espalda. María Belén salió del estudio con el corazón roto. Caminó de regreso a casa sin ver el camino, sin sentir el calor del sol, sin escuchar el mundo a su alrededor. Cuando llegó, se dejó caer en el suelo de su casa y lloró como no había llorado en años. Lucas la encontró así. Sofía se arrodilló junto a ella. Mateo, sin entender qué pasaba, comenzó a llorar también. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Lucas. «Me creyó», susurró ella entre sollozos. «Le mintieron sobre mí y me creyó». «¿Quién le mintió?» «Las mujeres del pueblo. Dijeron que yo mentí sobre mi pasado y él dudó de mí». Lucas apretó los puños. «Voy a ir allá. Voy a decirle la verdad». «No, hijo, no sirve de nada. Ya está hecho». Esa noche, el mundo de María Belén se oscureció completamente. Sintió que todo lo que había ganado se desmoronaba. Sintió que la chispa de esperanza que había comenzado a arder se apagaba otra vez. Pero lo que no sabía era que don Rafael, en su estudio, tampoco podía dormir. Se paseaba de un lado a otro, atormentado por la duda. Conocía a esas mujeres, conocía su naturaleza, pero la historia que contaron era tan específica, tan detallada, que había sembrado una grieta en su confianza. Y entonces algo sucedió que cambió todo. Al día siguiente, un hombre llegó a la hacienda. Era el párroco del pueblo vecino, el padre Tomás, un anciano de barba blanca y ojos amables que conocía a don Rafael desde hacía décadas. «Don Rafael, necesito hablar contigo sobre un asunto delicado». «Adelante, padre». El padre Tomás se sentó y suspiró. «Me enteré de que ciertas mujeres vinieron a verte con historias sobre María Belén Álvarez». Don Rafael se tensó. «¿Cómo sabe eso?» «Porque Carmela fue a confesarse conmigo». Y en su confesión admitió que inventó toda la historia. El mundo de don Rafael se detuvo. «¿Qué?» «Inventaron todo, Rafael. No hay ningún matrimonio anterior. No hay hijos ocultos. Todo fue una mentira diseñada para destruir a esa pobre mujer porque no soportan que tú la hayas elegido». Don Rafael cerró los ojos. La vergüenza, la culpa, la furia, todo se mezcló en un torbellino dentro de él. «Dios mío, ¿qué he hecho?» «Todavía puedes arreglarlo, hijo, pero tienes que actuar rápido». Don Rafael se puso de pie, tomó su sombrero y salió de la hacienda a caballo, galopando hacia la casa de María Belén como si su vida dependiera de ello.
Mientras tanto, en la pequeña casa de adobe, algo terrible estaba sucediendo. Lucas había salido temprano a trabajar, Sofía estaba en la escuela, Mateo jugaba afuera, y 3 hombres, enviados por Carmela y Estela para asustar a María Belén y obligarla a dejar el pueblo, habían entrado a la casa. Cuando don Rafael llegó y vio la puerta abierta, el corazón se le heló. Entró corriendo, y lo que vio lo llenó de una furia que nunca había sentido. María Belén estaba acorralada contra la pared, con el rostro aterrorizado, mientras los 3 hombres la amenazaban. «¡Fuera de aquí!», rugió don Rafael con una voz que hizo temblar las paredes. Los hombres se volvieron, pálidos de miedo, al ver a don Rafael en la puerta. Sin decir palabra, salieron corriendo como ratas. Don Rafael se acercó a María Belén, que temblaba de pies a cabeza. «Está bien, le hicieron daño». Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Lo siento», dijo él con voz rota. «Lo siento tanto, María Belén. Fui un idiota. Debí confiar en usted. Debí creer en usted. Y en lugar de eso, dejé que el veneno de otros envenenara mi corazón». Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Me cree ahora? Siempre debí creerle. Perdóneme. Por favor, perdóneme». Y entonces, algo inesperado sucedió. María Belén, la mujer que nunca había permitido que nadie la viera llorar, que siempre había sido fuerte, que siempre había aguantado en silencio, se derrumbó. Y don Rafael la sostuvo mientras lloraba, la sostuvo mientras temblaba, la sostuvo como nadie la había sostenido en años, y en ese momento ambos supieron que lo que sentían iba mucho más allá de respeto o gratitud. Era amor, un amor que estaba a punto de ser puesto a prueba de formas que ninguno de los dos podía imaginar. Don Rafael no soltó a María Belén hasta que sus sollozos se convirtieron en respiraciones entrecortadas. Cuando finalmente se separaron, él la miró directamente a los ojos con una intensidad que ella nunca había visto en nadie. «Esto no se va a quedar así», dijo con voz firme. «Las personas que hicieron esto van a responder por lo que han hecho. Todas ellas». María Belén negó con la cabeza, todavía temblando. «Don Rafael, no vale la pena. Solo va a empeorar las cosas». «¿Empeorar?». Su voz se elevó no con enojo hacia ella, sino con indignación pura. «Trataron de destruirla con mentiras, enviaron hombres a asustarla en su propia casa, pusieron en peligro a sus hijos. ¿Y usted cree que voy a permitir que eso quede impune? Pero son solo mujeres del pueblo, no tienen poder real. Tienen el poder de destruir vidas con sus lenguas venenosas, y eso termina hoy». Antes de que ella pudiera protestar más, don Rafael salió de la casa y montó su caballo. Galopó directamente al pueblo, con el polvo levantándose tras él como una estela de furia contenida. Cuando llegó a la plaza, desmontó de un salto y caminó con pasos firmes hacia el mercado. La gente se detenía a su paso. Todos sabían que cuando don Rafael Montes llegaba con esa expresión, algo importante estaba por suceder. Encontró a Carmela en su puesto, rodeada como siempre de otras mujeres chismosas. Cuando lo vio acercarse, intentó sonreír, pero la sonrisa murió en sus labios al ver su rostro. «Señora Carmela», dijo don Rafael con voz fría como el hielo, «usted y yo vamos a tener una conversación, y va a ser pública». El mercado entero se detuvo. Todas las conversaciones murieron, todos los ojos se clavaron en ellos. Carmela intentó reír nerviosamente. «Don Rafael, yo no sé de qué...». «Usted inventó una mentira sobre María Belén Álvarez. Una mentira elaborada, diseñada para destruir su reputación y quitarle el trabajo que yo le di. Y cuando eso no funcionó, envió hombres a su casa para amenazarla». El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los puestos del mercado. Carmela palideció. Yo nunca. El padre Tomás me lo confirmó todo. Usted fue a confesarse y admitió haber inventado la historia.
¿Lo niega? Carmela abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Las otras mujeres retrocedieron, alejándose de ella como si fuera veneno puro. Doña Estela, que estaba junto a ella, intentó escabullirse entre la multitud, pero don Rafael la señaló con el dedo. «Usted tampoco se vaya, señora Estela. Sé que fue su cómplice en esto». Estela se quedó congelada, con el rostro descompuesto por el miedo. Don Rafael caminó lentamente alrededor de ambas mujeres, hablando con voz clara para que todos escucharan. «Durante años, ustedes han atormentado a una mujer que nunca les hizo daño. La humillaron públicamente, la despreciaron, la trataron como basura. ¿Y por qué? Porque era viuda, porque era pobre, porque no tenía a nadie que la defendiera. Pero sobre todo, porque ustedes necesitaban a alguien a quien mirar hacia abajo para sentirse superiores». Carmela intentó hablar, pero su voz salió como un graznido. «Nosotras solo queríamos protegerlo a usted, don Rafael». Esa mujer, la interrumpió él con voz de trueno, vale más que todas ustedes juntas. Tiene más dignidad en un solo dedo que ustedes en todo su ser. Y cuando yo reconocí eso y le di una oportunidad, ustedes no pudieron soportarlo. La envidia las consumió hasta el punto de cometer actos criminales. Se volvió hacia la multitud reunida, que ahora incluía a casi todo el pueblo. Quiero que todos escuchen esto. María Belén Álvarez es una mujer honesta, trabajadora y de carácter intachable. Todo lo que se ha dicho sobre ella es mentira. Y desde este momento, cualquier persona que la insulte, que la desprecie o que hable mal de ella, me tendrá que responder a mí directamente. ¿Está claro? Nadie respondió. Nadie se atrevía a hacerlo. Don Rafael continuó. En cuanto a ustedes dos, miró a Carmela y Estela con desprecio absoluto, están terminadas en este pueblo. Nadie que se asocie con ustedes podrá trabajar en mis tierras. Nadie que las defienda podrá comprar provisiones de mis almacenes, y créanme cuando digo que mi influencia alcanza mucho más allá de lo que ustedes imaginan. Carmela cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, don Rafael, tengo familia, Debió pensar en eso antes de intentar destruir a una mujer inocente. Dio media vuelta y caminó de regreso a su caballo. Antes de montar, se volvió una última vez hacia la multitud. Y que esto sirva de lección para todos. En mi presencia, la dignidad y el respeto no son negociables. No importa quién seas o cuánto tengas. Lo que importa es cómo tratas a los demás. Montó su caballo y se alejó al galope, dejando a un pueblo en shock absoluto. Cuando regresó a la casa de María Belén, la encontró sentada en el suelo con sus 3 hijos. Lucas acababa de llegar del trabajo y tenía el rostro encendido de furia al enterarse de lo que había pasado. Sofía abrazaba a su madre y Mateo se aferraba a su brazo sin entender del todo, pero sintiendo el miedo en el ambiente. Don Rafael entró sin tocar la puerta. Los 4 levantaron la vista. Él se quitó el sombrero y se arrodilló frente a María Belén, poniéndose a su altura. Está hecho. El pueblo entero sabe la verdad, y nadie volverá a tocarla a usted ni a sus hijos. Lucas lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Por qué hace esto por nosotros? Don Rafael lo miró directamente a los ojos. Porque tu madre es una de las personas más valiosas que he conocido en mi vida. Y porque lo correcto es lo correcto, sin importar quién esté involucrado. Luego miró a María Belén y extendió la mano. Venga conmigo. Usted y sus hijos no pueden quedarse aquí, no después de lo que pasó. María Belén lo miró con ojos muy abiertos. ¿A dónde? A la hacienda. Tengo habitaciones de servicio que no se usan. Son amplias, limpias, seguras. Ustedes estarán protegidos allí. Don Rafael, no puedo aceptar eso. La gente ya habla, María Belén, y seguirá hablando de todas formas, pero al menos ustedes estarán a salvo. Por favor, permítame hacer esto.
María Belén miró a sus hijos. Lucas asintió lentamente. Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero también esperanza. Mateo simplemente preguntó: ¿Vamos a vivir en una casa de verdad, mamá? Y esa pregunta rompió la última barrera de resistencia en el corazón de María Belén. Está bien, susurró. Iremos. Esa misma tarde, don Rafael envió una carreta con 2 de sus hombres de confianza para ayudar a la familia a empacar sus pocas pertenencias. No tenían mucho. Ropa, algunos trastos de cocina, los petates donde dormían, las piedritas de colores de Mateo, el cuaderno de dibujos de Sofía y las herramientas de trabajo de Lucas. Todo cabía en la carreta con espacio de sobra. Cuando llegaron a la hacienda, Rosa y Clemencia, las 2 empleadas mayores, estaban esperándolas en la entrada de las habitaciones de servicio. Habían limpiado todo, habían puesto sábanas limpias en las camas, habían llenado jarras con agua fresca y habían dejado flores en las mesas. Cuando María Belén las vio, sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse otra vez. «Bienvenida, señora», dijo Rosa con una sonrisa tímida pero genuina. «Lamentamos no haberla tratado mejor desde el principio». «Nos dejamos llevar por las habladurías», añadió Clemencia, «pero don Rafael nos abrió los ojos y ahora sabemos que usted es una buena mujer». María Belén no sabía qué decir, solo asintió, incapaz de hablar. Las habitaciones eran más grandes que toda su antigua casa. Había 2 cuartos conectados, uno para los niños y uno para María Belén, con camas de verdad, con colchones, con almohadas, con cobijas gruesas. Había una pequeña sala con una mesa y sillas. Había ventanas con vidrios de verdad. Había piso de madera, no de tierra. Y había un baño con agua corriente. Mateo corrió de un lado a otro, riendo por primera vez en semanas. Sofía se sentó en una de las camas y empezó a llorar de alivio. Lucas se quedó parado en el centro de la habitación, mirando todo con una expresión de incredulidad. «Mamá, esto es... Lo sé, hijo, lo sé». Esa noche comieron juntos en el comedor de la hacienda. Don Rafael insistió, no en el comedor principal donde él comía, sino en el comedor del personal, pero aún así era una mesa larga de madera sólida, con bancas cómodas, con platos de cerámica y cubiertos de metal. La comida era abundante: caldo de pollo con verduras frescas, tortillas recién hechas, frijoles, arroz, agua de Jamaica y, para sorpresa de los niños, un flan de postre. Mateo comió hasta que no pudo más y se quedó dormido en la banca con una sonrisa en el rostro. Sofía ayudó a Rosa a recoger los platos sin que nadie se lo pidiera. Lucas, aunque todavía guardaba cierta desconfianza, comenzó a relajar los hombros por primera vez en años. Después de la cena, don Rafael pidió hablar con María Belén en privado. Caminaron juntos por el jardín trasero de la hacienda bajo la luz de la luna. El aire nocturno era fresco y olía a jazmines. Por un largo rato, ninguno de los dos habló. Solo caminaban lado a lado, sintiendo la presencia del otro. Finalmente, don Rafael rompió el silencio. «María Belén, necesito decirle algo que he estado guardando durante semanas». Ella lo miró de reojo, con el corazón acelerado. «Lo que siento por usted va más allá del respeto o la admiración», continuó él, mirando al cielo estrellado. «Cuando la vi por primera vez hace años, soportando humillaciones con dignidad, algo en mi corazón se movió, y desde entonces no he podido dejar de pensar en usted, no he podido dejar de admirarla, y ahora sé que lo que siento es amor». María Belén se detuvo en seco. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Don Rafael se volvió hacia ella y tomó sus manos entre las suyas. «No espero que sienta lo mismo, no espero nada. Solo necesitaba que lo supiera, porque no puedo seguir fingiendo que esto es solo un acuerdo de trabajo o una simple amistad».
María Belén lo miró a los ojos. Vio sinceridad, vio vulnerabilidad, vio a un hombre poderoso exponiéndose completamente ante ella. Yo no sé qué decir, don Rafael. ¿Puede llamarme Rafael, por favor? Rafael, repitió ella, y el nombre se sintió extraño pero hermoso en sus labios. Yo también siento algo que no sé cómo nombrar, algo que me asusta porque nunca pensé que volvería a sentir esto. ¿Y qué es? Ella respiró hondo. Esperanza, y algo más, algo que se parece mucho a lo que usted acaba de describir. Rafael sonrió. Fue una sonrisa amplia, genuina, llena de una felicidad que no había sentido en décadas. Se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, pero ella no retrocedió. Y cuando sus labios se encontraron en un beso suave, tímido, lleno de promesas no dichas, ambos sintieron que el mundo a su alrededor desaparecía. Las semanas siguientes fueron de transformación. Don Rafael no solo le dio a María Belén un lugar donde vivir, le dio dignidad, le dio voz, le dio la oportunidad de crecer. Ella seguía supervisando la casa, pero ahora también aprendía. Rafael le enseñó a leer y escribir mejor. Le enseñó matemáticas básicas para llevar las cuentas de la casa. Le enseñó sobre la administración de la hacienda, y con cada lección, María Belén florecía. Su postura cambió. Ya no caminaba encorvada, levantaba la cabeza. Sus ojos, que antes miraban al suelo, ahora miraban al frente. Su voz, que antes era un susurro, ahora era clara y firme, y su ropa, aunque todavía simple, era nueva y limpia, hecha con telas que Rafael insistió en comprarle. Los niños también cambiaron. Lucas consiguió trabajo en la hacienda como asistente del administrador, aprendiendo sobre el manejo de tierras y ganado. Sofía volvió a la escuela y comenzó a destacar en sus estudios. Mateo, alimentado y seguro, se convirtió en un niño lleno de energía y risas. Pero lo más importante fue que, por primera vez en años, se sentían como una familia completa. Y no solo ellos cuatro. Rafael se había convertido en parte de esa familia también. Un mes después de mudarse a la hacienda, algo extraordinario sucedió. Un abogado llegó desde la capital buscando a María Belén. Traía noticias que cambiarían todo otra vez. Rafael estaba presente cuando el abogado, un hombre mayor de traje oscuro y maletín de cuero, extendió un sobre amarillento sobre la mesa. «Señora Álvarez, he estado buscándola durante meses. Su difunto esposo, antes de morir, heredó tierras de su abuelo paterno, tierras que legalmente le pertenecen a usted y a sus hijos». María Belén parpadeó confundida. «Tierras. Mi esposo nunca mencionó tierras, porque probablemente no lo sabía. El abuelo murió cuando su esposo era muy joven, y los documentos se perdieron en los archivos del registro. Pero finalmente los encontramos. Son 40 hectáreas de tierra cultivable al norte del pueblo, con acceso a agua y buena tierra». Rafael se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos. «Estos son legítimos. Esta es su firma, María Belén, como viuda, y los nombres de sus hijos como herederos». María Belén no podía creer lo que estaba escuchando. ¿40 hectáreas? Sí, señora. Y con el valor actual de la tierra, eso representa una suma considerable de dinero si decide venderlas, o una fuente de ingresos permanente si decide trabajarlas. Rafael miró a María Belén con una sonrisa. ¿Sabe lo que esto significa? Ella negó con la cabeza, todavía en shock. Significa que usted nunca fue pobre por falta de recursos. Fue pobre porque el mundo le ocultó lo que le pertenecía. Pero ahora eso se acabó. María Belén comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de justicia, de reivindicación, de una sensación de que finalmente, después de tantos años de sufrimiento,
El universo estaba corrigiendo el error. Rafael tomó su mano. Y yo voy a ayudarla a reclamar cada centímetro de esa tierra. Vamos a trabajarla juntos. Vamos a hacerla próspera, porque eso es lo que usted merece. 2 semanas después, María Belén, acompañada por Rafael y sus hijos, visitó las tierras por primera vez. Eran hermosas, verdes, fértiles, con un pequeño arroyo que las atravesaba y árboles frutales silvestres creciendo en los bordes. Lucas caminó por el terreno con los ojos brillantes de emoción. Sofía se arrodilló junto al arroyo y metió las manos en el agua fresca. Mateo corrió entre los árboles riendo. María Belén se quedó parada en el centro de todo, mirando el horizonte, sintiendo el viento en su rostro. «Es nuestro», susurró. «Realmente es nuestro». Rafael se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. «Y va a ser próspero, porque usted es una mujer que sabe convertir el polvo en oro». Ella se volvió y lo miró a los ojos. «No puedo hacerlo sola». «No tiene que hacerlo sola. Yo estaré con usted, siempre». Y en ese momento, bajo el sol brillante, rodeados de tierra que finalmente les pertenecía y con el futuro extendiéndose ante ellos como un campo abierto, Rafael se arrodilló frente a María Belén. «Cásate conmigo», dijo con voz firme. «No porque necesites protección, no porque necesites dinero, sino porque te amo, porque quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, porque quiero que construyamos algo juntos, no solo como socios, sino como esposos». María Belén, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió. «Sí, sí, me casaré contigo». Lucas, Sofía y Mateo, que habían estado observando desde lejos, corrieron hacia ellos gritando de alegría. Se abrazaron todos juntos, formando un círculo de amor y esperanza que había nacido del dolor, pero que ahora brillaba con luz propia. Y mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y dorado, María Belén supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la viuda humillada, era la mujer que había sobrevivido, era la mujer que había triunfado, y lo mejor de todo, era la mujer amada. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía celebrar junto con ellos. No fue una ceremonia pequeña ni escondida. Rafael insistió en que fuera pública, en la iglesia del pueblo, con las puertas abiertas para quien quisiera asistir. Porque, como le dijo a María Belén la noche anterior, su amor no tenía nada de qué avergonzarse, y el pueblo entero necesitaba verlo. María Belén se despertó temprano en sus habitaciones de la hacienda. Rosa y Clemencia llegaron con el alba, cargando un vestido que Rafael había mandado hacer especialmente para ella. Era de un blanco marfil suave, con encaje delicado en los hombros y la cintura, elegante, pero no ostentoso. Cuando se lo pusieron y María Belén se miró en el espejo grande que habían traído a su habitación, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la viuda encorvada de vestido gris remendado. Era una mujer de pie, con los hombros hacia atrás, con luz en los ojos, con dignidad radiando de cada poro de su piel. Su cabello, que Rosa había trenzado con flores blancas entrelazadas, caía sobre su espalda como una cascada castaña. Su rostro, aunque marcado por años de sufrimiento, ahora mostraba paz, y sus manos, aunque todavía ásperas del trabajo, sostenían un ramo de rosas blancas con firmeza. Sofía entró a la habitación y se detuvo en seco al ver a su madre. «Mamá, estás hermosa». María Belén sonrió con lágrimas en los ojos. «¿De verdad? Siempre has sido hermosa, mamá. Solo que ahora el mundo finalmente puede verlo». Lucas apareció en la puerta, vestido con un traje nuevo que Rafael también le había regalado. Se veía mayor, más maduro, con la espalda recta y la mandíbula firme, pero sus ojos se suavizaron cuando vio a su madre. «Es hora, mamá.
El carruaje está listo. Mateo, vestido con pantalones nuevos y camisa blanca, tomó la mano de su madre y la apretó fuerte. «Vas a ser la novia más bonita del mundo entero». María Belén se arrodilló frente a su hijo menor y lo abrazó. «Gracias, mi amor. Gracias por ser mi luz en los días más oscuros». Se puso de pie y miró a sus 3 hijos, a Rosa y Clemencia, que sonreían desde la puerta, y sintió que su corazón estaba tan lleno que podría estallar. «Vamos», dijo con voz firme, «vamos a comenzar nuestra nueva vida». El carruaje que Rafael envió para llevarla a la iglesia era elegante, tirado por 2 caballos blancos con arneses de cuero pulido. Cuando María Belén subió, acompañada por sus hijos, sintió que estaba ascendiendo no solo a un carruaje, sino a una nueva existencia completamente. El camino desde la hacienda hasta el pueblo nunca le había parecido tan corto. Cuando el carruaje entró a la plaza, la gente se detenía a mirar, algunos con genuina alegría, otros con curiosidad, y algunos, como Carmela y Estela, que observaban desde una esquina lejana, con rostros amargos y llenos de envidia que ya no tenía poder sobre ella. La iglesia estaba llena, no porque todos la amaran, sino porque nadie quería perderse el evento del año. La viuda pobre casándose con el hombre más poderoso del pueblo. Era algo que se contaría durante generaciones. Cuando María Belén entró a la iglesia del brazo de Lucas, que había insistido en ser quien la acompañara al altar, un murmullo recorrió la congregación. Caminó por el pasillo central con la cabeza en alto, mirando al frente, sin vacilar, y allí, frente al altar, estaba Rafael. Vestía un traje oscuro impecable, con chaleco y corbata, y su cabello gris estaba peinado hacia atrás. Pero lo que más destacaba era su sonrisa, una sonrisa amplia, genuina, llena de un amor tan evidente que nadie podía negarlo. Cuando sus ojos se encontraron con los de María Belén, extendió la mano. Lucas entregó la mano de su madre en la de Rafael y susurró algo que solo ellos 2 pudieron escuchar. «Cuídala, o responderás ante mí». Rafael sonrió y asintió. «Lo haré. Te doy mi palabra». La ceremonia fue hermosa. El padre Tomás, que había sido quien reveló la verdad sobre las mentiras de Carmela, ofició con una emoción palpable en su voz. Habló sobre el amor que trasciende las circunstancias, sobre la dignidad que no puede ser robada, sobre la justicia que eventualmente prevalece. Y cuando llegó el momento de los votos, tanto Rafael como María Belén hablaron con voces claras y firmes. «Yo, Rafael Montes, te tomo a ti, María Belén Álvarez, como mi esposa. Prometo amarte, respetarte y honrarte todos los días de mi vida. Prometo ser tu refugio en las tormentas y tu compañero en la alegría. Y prometo nunca permitir que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Una mujer extraordinaria». María Belén, con lágrimas rodando por sus mejillas pero con voz firme, respondió: «Yo, María Belén Álvarez, te tomo a ti, Rafael Montes, como mi esposo. Prometo amarte con todo mi corazón. Prometo ser tu compañera leal y tu apoyo constante. Y prometo usar la fuerza que tú me ayudaste a encontrar para construir algo hermoso juntos». Cuando el padre Tomás los declaró marido y mujer, y Rafael besó a María Belén frente a toda la congregación, un aplauso espontáneo estalló en la iglesia. No fue universal. Algunas personas permanecieron en silencio, pero suficientes aplaudieron como para que el sonido llenara el espacio sagrado con alegría genuina. La fiesta se celebró en la hacienda. Rafael había preparado una celebración abierta, invitando no solo a la gente del pueblo, sino también a todos sus empleados y sus familias. Había mesas largas cargadas de comida, músicos tocando canciones alegres, niños corriendo entre los jardines y risas llenando el aire. María Belén
caminaba entre los invitados del brazo de Rafael, recibiendo felicitaciones, sonriendo, conversando, y con cada interacción se sentía más fuerte. Ya no era la mujer invisible, era la señora de la hacienda. Era la esposa de don Rafael Montes, pero más importante, era ella misma, completa y plena. En un momento de la fiesta, se acercó a Rosa y Clemencia, que estaban sirviendo bebidas a los invitados. «Dejen eso», les dijo con firmeza pero con amabilidad. «Hoy son invitadas, no empleadas. Vayan a comer, a bailar, a disfrutar». Las dos mujeres la miraron sorprendidas. «Pero señora, nosotras... Hoy celebramos todos juntos, como iguales. Por favor». Fue un gesto pequeño, pero significativo. Y no pasó desapercibido. Las semanas siguientes al matrimonio fueron de construcción. Rafael y María Belén comenzaron a trabajar las tierras que ella había heredado. Contrataron a varios hombres del pueblo para limpiar el terreno, plantar cultivos y construir una casa pequeña pero sólida en el centro de la propiedad. Lucas trabajaba junto a los hombres, aprendiendo, creciendo, convirtiéndose en el hombre que su padre habría estado orgulloso de ver. Pero María Belén no se conformó solo con trabajar sus propias tierras. Comenzó a ver las necesidades del pueblo con nuevos ojos. Vio a otras viudas, a otras mujeres pobres, a otros niños descalzos que sufrían el mismo desprecio que ella había sufrido, y decidió hacer algo al respecto. Con el apoyo de Rafael, estableció un programa de ayuda para mujeres sin recursos. Les ofrecía trabajo en las tierras, las capacitaba, les pagaba salarios justos y las trataba con dignidad. Algunas de las mujeres que acudieron fueron las mismas que antes la habían mirado con desprecio. Pero María Belén no las rechazó. Las recibió con los brazos abiertos. Una tarde, mientras supervisaba el trabajo en los campos, una mujer se acercó tímidamente. Era Gabriela, una de las que había estado presente cuando Carmela la humilló en el mercado meses atrás. «Señora María Belén, yo quería pedirle perdón por no haber dicho nada, por haber reído, por haber sido cobarde». María Belén la miró en silencio por un momento. Gabriela bajó la vista avergonzada. Luego, María Belén habló. «El perdón ya está dado, pero necesito que entiendas algo. El silencio ante la injusticia es complicidad, y la próxima vez que veas a alguien siendo humillado, espero que tengas el coraje de hacer lo correcto». Gabriela levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Lo tendré, se lo prometo». «Entonces, bienvenida. Hay trabajo que hacer». Ese fue el tipo de liderazgo que María Belén ejerció. No con venganza, no con amargura, sino con justicia y dignidad. 6 meses después de la boda, María Belén caminaba por el mercado del pueblo, ahora no con la cabeza gacha, sino con la frente en alto. Llevaba un vestido sencillo pero limpio, de un azul claro que Rafael le había regalado. Su cabello estaba recogido en una trenza decorada con una cinta, y sus pasos eran firmes, seguros. La gente la saludaba al pasar, algunos con genuino respeto, otros por obligación social. Pero todos la saludaban, ya no era invisible. Llegó al puesto de verduras, donde Carmela solía reinar. Pero Carmela ya no estaba allí. Había perdido su puesto, su reputación, su influencia. Ahora trabajaba en las afueras del pueblo, haciendo trabajos ocasionales que apenas le alcanzaban para sobrevivir. El nuevo vendedor, un hombre mayor y amable, sonrió al ver a María Belén. «Señora Montes, ¿qué la trae por aquí hoy? Vengo a comprar verduras para la cena. Y también quería preguntar si conoce a alguna mujer que necesite trabajo. Estoy expandiendo el programa de ayuda». El hombre asintió con aprobación. «Qué noble de su parte, señora. De hecho, conozco a 2 mujeres que podrían necesitarlo». Mientras hablaban, María Belén sintió una presencia detrás de ella. Se volvió
y se encontró cara a cara con Carmela. La mujer que antes había sido robusta y arrogante, ahora estaba delgada, con el rostro marcado por la amargura y los ojos hundidos. Llevaba ropa gastada y el cabello descuidado. Cuando sus miradas se encontraron, Carmela bajó la vista inmediatamente. María Belén podría haber pasado de largo, podría haberla ignorado, podría haberla humillado como tantas veces Carmela la había humillado a ella, pero no lo hizo. «Señora Carmela», dijo con voz suave pero firme. Carmela levantó la vista, sorprendida de que le hablara. «Señora Montes, yo no tengo derecho a... Me enteré de que ha estado pasando dificultades, aunque el trabajo escasea». Carmela asintió, con lágrimas amenazando con caer. He pagado por lo que hice, he perdido todo, mi reputación, mi negocio, el respeto de la gente, y lo merezco, sé que lo merezco». María Belén la observó en silencio por un momento. Vio no al monstruo que la había atormentado, sino a una mujer quebrada, humillada, destruida por sus propias acciones. Y en lugar de sentir satisfacción, sintió compasión. «Venga a mis tierras mañana al amanecer. Hay trabajo si está dispuesta a hacerlo, trabajo honesto, con pago justo». Carmela la miró con los ojos muy abiertos, incrédula. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso por mí después de todo lo que le hice?». María Belén sonrió con tristeza. «Porque yo sé lo que es estar en el fondo, sé lo que es ser despreciada, y sé que todos merecemos una segunda oportunidad. Pero entienda esto, si acepta mi ayuda, espero que aprenda de sus errores, que trate a los demás con la dignidad que yo le estoy ofreciendo a usted ahora». Carmela cayó de rodillas en medio del mercado, sollozando. «Gracias, gracias, no merezco su bondad, pero juro que la honraré». María Belén extendió la mano y ayudó a Carmela a levantarse. «Todos merecemos bondad, solo que algunos tardamos más en aprenderlo que otros». Cuando María Belén regresó a la hacienda esa tarde y le contó a Rafael lo que había hecho, él la abrazó con orgullo. «Eres más sabia que la mayoría de las personas que conozco». «No es sabiduría», respondió ella, «es memoria. Recuerdo cómo se siente estar donde ella está, y no le deseo eso a nadie, ni siquiera a mis enemigos. Por eso te amo», dijo Rafael besándola en la frente, «porque tu corazón es más grande que tu dolor». Los meses se convirtieron en años. Las tierras de María Belén prosperaron. Su programa de ayuda creció, empleando a docenas de mujeres y sus familias. Lucas se convirtió en administrador de las propiedades, trabajando mano a mano con Rafael. Sofía terminó la escuela con honores y comenzó a enseñar a los niños del pueblo. Mateo creció fuerte y saludable, con sueños de convertirse en médico algún día. Y María Belén, la viuda que una vez fue despreciada y humillada, se convirtió en un pilar de la comunidad, no por su matrimonio con un hombre poderoso, sino por su propio carácter, por su justicia, por su compasión, por su dignidad inquebrantable. Una tarde de domingo, 5 años después de su boda, María Belén estaba sentada en el porche de la casa que habían construido en sus tierras. Rafael estaba a su lado, con el cabello ahora más blanco pero los ojos igual de cálidos. Sus 3 hijos estaban en el jardín, ahora adultos jóvenes, riendo y conversando. María Belén miró el horizonte, viendo el sol descender lentamente, pintando el cielo de colores dorados y rosados. Pensó en todo el camino recorrido. Pensó en las humillaciones, en el dolor, en las noches oscuras donde pensó que no sobreviviría. Pero también pensó en los momentos de luz, en la mano extendida de Rafael, en la sonrisa de sus hijos, en la mujer en la que se había convertido. «¿En qué piensas?», preguntó Rafael tomando su mano. «Pienso en que la gente siempre me vio como una viuda pobre, como alguien sin valor, como basura en el camino. Pero nunca fue verdad. Yo siempre tuve valor, solo que nadie se molestó en verlo.
ni siquiera yo misma. Hasta que alguien lo vio. Ella sonrió, hasta que tú lo viste, y me ayudaste a verlo también. Rafael la acercó hacia él. No, amor, yo solo te mostré el espejo. Tú siempre fuiste extraordinaria. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo. María Belén apoyó la cabeza en el hombro de su esposo y cerró los ojos. Sintió la brisa cálida en su rostro. Escuchó las risas de sus hijos. Sintió la paz profunda que viene de saber que has sobrevivido a la tormenta y has salido más fuerte del otro lado. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo?, murmuró. ¿Qué? Que no guardo rencor, ni siquiera contra Carmela o Estela o cualquiera de los que me hicieron daño, porque al final ellos me enseñaron algo valioso. ¿Qué te enseñaron? Que la dignidad no puede ser robada, solo puede ser entregada. Y yo nunca la entregué. La guardé, incluso cuando pensé que la había perdido. Y eso al final fue lo que me salvó. Rafael la besó en la cabeza. Esa es la lección más importante de todas. Mientras el sol terminaba de descender y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, María Belén supo con certeza absoluta que su vida había tenido sentido, que cada lágrima derramada, cada humillación soportada, cada noche oscura, había sido parte de un camino que la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. No era una historia de venganza. Era una historia de redención, no era una historia de riqueza material, era una historia de riqueza del alma, y no era una historia sobre ser rescatada por un hombre poderoso, era una historia sobre una mujer que encontró su propio poder, que reclamó su propia dignidad y que usó su segundo acto en la vida para levantar a otros en lugar de pisotearlos. Los años siguieron pasando. María Belén envejeció con gracia, con el cabello completamente blanco pero con los ojos todavía brillantes. Rafael envejeció a su lado y su amor solo se profundizó con el tiempo. Sus hijos tuvieron sus propias familias y la casa se llenó de nietos que corrían por los campos que su abuela había trabajado con sus propias manos. Y cuando María Belén finalmente cerró los ojos por última vez, muchos años después, rodeada de su familia y de las personas cuyas vidas había tocado, lo hizo con una sonrisa en el rostro. Porque supo, sin lugar a dudas, que había vivido una vida que importaba, que había sido vista, que había sido amada y que había dejado el mundo un poco mejor de lo que lo encontró. Y esa, al final, es la victoria más grande de todas, porque no se trata de cuánto tienes, se trata de quién eres. Y María Belén Álvarez de Montes fue, hasta el último día de su vida, una mujer de dignidad inquebrantable, una mujer que nunca fue inferior, solo fue invisibilizada, hasta que alguien decidió verla, y ella decidió verse a sí misma. Si te emocionaste con esta historia, suscríbete a nuestro canal porque las próximas historias serán aún mejores. Dios te bendiga.